Capítulo 1. El poder de la palabra que todavía no has usado. Hay una fuerza que ha movido imperios, que ha desatado guerras y sellado tratados de paz, que ha encendido revoluciones y levantado naciones desde el polvo. Una fuerza invisible que no tiene peso ni forma, pero que carga con la responsabilidad de moldear la percepción humana, de construir realidades, de provocar el alma. No es la espada. No es el dinero. No es el poder físico. Es la palabra. Y no cualquier palabra, sino la palabra bien dicha. Precisa. Consciente. Ineludible. La elocuencia no es un arte superficial, ni una técnica para impresionar en conversaciones banales. Es la habilidad más subestimada y más poderosa que un ser humano puede cultivar. Porque quien domina la palabra, domina su mundo. No porque controle a otros, sino porque ha conquistado primero su propio pensamiento. Porque la palabra no nace en la boca. Nace en la mente. Y lo que sale de tus labios no es más que un reflejo de lo que hay en tu interior. Pero no siempre fue así. No siempre tu voz tembló. No siempre tu mente se quedaba en blanco frente al juicio de los demás. No siempre tu discurso se diluía entre y silencios incómodos. Hubo un tiempo, aunque lo hayas olvidado, en que tu voz era pura, directa, sin miedo. Cuando eras niño y hablabas desde la autenticidad más cruda. No conocías la vergüenza. No sabías lo que era la autocensura. Pero algo pasó. Una risa. Una crítica. Un cállate. Y entonces comenzaste a desconfiar de tu voz. A esconderla. A maquillarla. A disminuirla. Y hoy, años después, sientes esa misma tensión en el pecho antes de hablar en público. Ese miedo a no encontrar las palabras correctas. Esa sensación de que tus ideas son buenas, pero no sabes cómo expresarlas. Y entonces te quedas callado. O hablas, pero sin impacto. Y cada vez que eso ocurre, refuerzas una narrativa silenciosa dentro de ti: no soy elocuente, no sé expresarme, no nací para esto. Pero esa narrativa, aunque la hayas repetido miles de veces, es mentira. La elocuencia no es un don. Es una construcción. No está reservada para políticos carismáticos, líderes naturales o oradores de nacimiento. Está disponible para cualquiera que decida tomar la palabra en serio. Para cualquiera que entienda que hablar con claridad es pensar con precisión, y que una mente entrenada produce una voz imposible de ignorar. Thomas Jefferson escribió que la elocuencia es la pintura del pensamiento. Y tenía razón. Pero lo que pocos entienden es que no se trata de embellecer el mensaje, sino de afilarlo. De convertir una idea abstracta en un golpe claro. De traducir una emoción en una estructura que impacta. Porque no se trata solo de sonar bien. Se trata de hacer sentir. De hacer entender. De dejar una huella. ¿Y sabes por qué eso importa tanto hoy más que nunca? Porque estamos rodeados de ruido. Miles de palabras vacías al día. Opiniones huecas. Gritos sin contenido. Comunicación digital que reduce lo profundo a un emoji, a un like, a una frase sacada de contexto. En medio de ese desorden, la voz que sabe construir significado resalta como un faro. Mira la historia. Martin Luther King no cambió el mundo con violencia. Lo hizo con un sueño, y con palabras que lo hicieron real para millones. Winston Churchill no detuvo la amenaza nazi con balas, sino con discursos que inyectaron valor a una nación entera. Barack Obama no fue el primer afroamericano con ambición presidencial. Fue el primero que supo comunicar su visión con claridad quirúrgica, con cadencia, con propósito. Y si piensas que ellos tenían algo que tú no tienes, te equivocas. Lo que ellos tenían era práctica, dirección y una comprensión radical de que cada palabra dicha puede mover un alma o dejarla indiferente. Y tú, aunque hoy no lideres una nación ni hables frente a miles, lideras algo igual de importante: tu propia vida. Tu familia. Tu negocio. Tu carrera. Tu influencia. Tus relaciones. Tu marca personal. Todo depende, directa o indirectamente, de tu habilidad para comunicarte con el mundo. Si no sabes explicar tus ideas, no importa cuán brillantes sean. Si no sabes defender tus límites, tus relaciones sufrirán. Si no sabes inspirar con tus palabras, tu liderazgo se diluirá. Si no sabes escuchar activamente,
comprenderás a medias. Y si no sabes hablarte a ti mismo con claridad, tu mente será un territorio caótico donde los pensamientos chocan sin dirección. Por eso, este camino no es superficial. Es transformacional. Aprender a hablar mejor no es aprender a sonar más inteligente. Es aprender a vivir con más conciencia, porque para hablar bien, primero tienes que pensar mejor. Tienes que estructurar tus ideas. Tienes que entender tu emoción antes de traducirla. Tienes que saber qué quieres lograr con tus palabras. Y eso, inevitablemente, te obliga a profundizar en ti mismo. Te convierte en estratega mental. En constructor de significado. En alguien que no habla por hablar, sino que habla para transformar. Porque la elocuencia real no es hablar bonito. Es hablar verdadero. Es tener el coraje de ponerle voz a lo que muchos sienten, pero no saben decir. Es ser claro en medio de la confusión. Es ser calmo en medio del ruido. Es ser firme sin ser agresivo. Es ser auténtico sin ser impulsivo. Es pensar en voz alta con maestría. Y eso, como todo arte, se entrena. No con trucos vacíos. No con frases memorizadas. No con técnicas copiadas de otro. Sino con una práctica diaria de atención, de conciencia, de intención. Observando cómo hablas. Escuchando cómo piensas. Afinando tus silencios. Eligiendo tus palabras como un escultor elige su cincel. Porque cada conversación es una escultura. Cada discurso, un acto de creación. Así que no se trata de esperar a tener una gran audiencia. Se trata de hablar mejor con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, contigo mismo. Porque cada palabra que sale de tu boca está construyendo tu realidad o perpetuando tu limitación. Y tú decides qué mundo estás edificando con cada frase que dejas caer en el aire. No estás aquí para sonar bien. Estás aquí para decir lo que importa, de la forma en que se siente verdadero, poderoso, imparable. Tu voz tiene una historia. Tu mente tiene un mensaje. Y el mundo, aunque aún no lo sepa, necesita escucharlo. Capítulo 2. La mente que precede a la voz. Antes de que una palabra se pronuncie, ya ha sido pensada. Antes de que una frase impacte, ya ha sido estructurada en silencio. Antes de que puedas conectar con alguien a través de tu voz, primero tienes que haber conectado con el núcleo de tus ideas. Por eso, aunque muchos creen que la elocuencia es un tema de oratoria o expresión verbal, en realidad es un reflejo exacto del tipo de mente que has construido. No se trata solo de mejorar tu forma de hablar. Se trata, en lo más profundo, de reconfigurar tu forma de pensar. La mayoría de las personas que dicen no saber comunicarse en realidad sufren de una mente desordenada. No tienen claridad. Tienen un caos interno de ideas inconexas, emociones no digeridas, creencias limitantes y una estructura mental tan saturada que cuando intentan hablar, lo que sale por su boca es solo una versión tambaleante de lo que en verdad quisieron decir. No es que no tengan algo que decir. Es que no han aprendido a ordenarlo internamente, a jerarquizarlo, a convertir el pensamiento en mensaje. Y eso se entrena. Porque pensar con claridad no es un talento. Es una disciplina. Es algo que requiere práctica, autoevaluación, silencio y reflexión. Vivimos en una cultura de reactividad, donde la gente habla sin pensar, responde sin filtrar, opina sin haber comprendido, grita sin haber escuchado. ¿Y qué produce eso? Diálogos vacíos. Conflictos inútiles. Decisiones mal comunicadas. Relaciones frágiles. Liderazgos rotos. Todo por la incapacidad de pensar bien antes de hablar. Porque el lenguaje no es lo primero. Lo primero es la estructura mental desde la cual eliges tus palabras. Tu mente es como una habitación. Si está desordenada, oscura, abarrotada de pensamientos inútiles, no puedes encontrar nada con facilidad. Cuando alguien te hace una pregunta, rebuscas entre el caos de tu mente como quien busca un documento extraviado entre pilas de papeles. Pero si tu mente está entrenada, si cada pensamiento tiene su lugar, si sabes cómo filtrar lo esencial de lo irrelevante, si puedes ver con nitidez qué quieres decir y para qué, entonces tus palabras fluyen, no porque las hayas ensayado, sino porque están respaldadas por una lógica interna, por una organización mental que hace que todo lo que digas tenga peso, dirección y presencia.
Y eso requiere que comiences a habitar tu mente con conciencia. Que observes tus pensamientos, que identifiques tus patrones, que desarrolles la capacidad de pensar en capas, de distinguir entre lo emocional y lo argumentativo, entre lo urgente y lo importante. No puedes esperar comunicarte con maestría si vives en una mente que no sabes habitar. La palabra se afina desde adentro. Y si no puedes poner en orden tus ideas, jamás podrás poner orden en tus frases. Personas como Steve Jobs o Leonardo da Vinci no eran elocuentes solo por carisma o genialidad natural. Eran elocuentes porque habían desarrollado una mente extraordinariamente aguda. Sabían observar el mundo desde múltiples ángulos. Sabían conectar conceptos. Sabían distinguir lo superficial de lo esencial. Y eso les daba una ventaja abrumadora cuando hablaban, no solo captaban la atención, la dirigían con precisión. Y eso es lo que diferencia a alguien que habla por hablar de alguien que deja huella con cada palabra. No es solo lo que dice. Es como lo ha construido mentalmente. Por eso, si de verdad quieres ser elocuente, tienes que tomar una decisión firme, convertirte en un arquitecto de tu pensamiento. Tienes que dejar de consumir información de forma pasiva y comenzar a procesarla activamente. Tienes que leer no para terminar libros, sino para afilar tu criterio. Tienes que escuchar conversaciones no solo para responder, sino para entender las capas emocionales y cognitivas detrás de lo que la gente dice. Tienes que empezar a escribir tus ideas. Aclararlas. Reformularlas. Preguntarte, ¿esto que pienso realmente tiene sentido? ¿Esto que creo es mío o lo heredé sin cuestionarlo? ¿Esto que quiero decir, desde qué emoción nace? Porque toda comunicación auténtica nace de una mente despierta. Y una mente despierta no es la que sabe mucho, sino la que se cuestiona todo con claridad y coraje. La que no se conforma con lo primero que aparece. La que afina sus pensamientos como un músico afina su instrumento antes de tocar. Porque tú puedes tener la mejor voz del mundo, pero si no sabes qué decir, no dirás nada importante. Y puedes tener ideas brillantes, pero si no las has ordenado, no las podrás expresar con impacto. Así que elocuencia no es hablar bonito. Es pensar con fuerza. Y para eso, necesitas tiempo contigo. Tiempo de calidad. Tiempo sin distracciones. Tiempo para observar tu mente no como un enemigo que te sabotea, sino como un terreno fértil que puedes cultivar. Porque ahí es donde se siembra la verdadera transformación, no en el escenario, no en la reunión, no frente al micrófono, sino en los momentos silenciosos donde eliges con qué pensamientos alimentarás tu próxima conversación. Si entrenas tu mente a diario, tus palabras se volverán inevitables. Si limpias tu pensamiento, tu discurso dejará de ser decorativo y pasará a ser determinante. Porque al final, lo que realmente impacta no es cuánto hablas, sino la precisión con la que hablas. Y la precisión no se improvisa. Se entrena desde adentro. Capítulo 3. Lo que crees que eres define lo que te atreves a decir. Toda palabra que sale de tu boca, cada frase que eliges o evitas, cada conversación que inicias o esquivas, está directamente condicionada por una única raíz mental, la imagen que tienes de ti mismo. Porque nadie se expresa más allá de la identidad que ha aceptado como propia. Nadie sostiene un mensaje poderoso si internamente se percibe como alguien sin autoridad, sin claridad o sin valor. No importa cuánto estudies técnicas de comunicación, ni cuántos vídeos de oratoria analices, ni cuántos libros leas sobre cómo hablar en público, si no reescribes la creencia fundamental de que lo que piensas y sientes merece ser dicho con fuerza y presencia, entonces todas tus palabras saldrán debilitadas antes de llegar a su destino. Las creencias son los filtros invisibles que moldean cada conversación que tienes, contigo y con los demás. Si crees que tu opinión no importa, hablarás como si estuvieras pidiendo disculpas por existir. Si crees que no eres inteligente, usarás frases inseguras, evasivas, llenas de quizás, no sé si me explico, puede que esté equivocado, pero... Si crees que otros siempre tienen la razón, te autocensurarás antes incluso de articular una idea. Pero lo más destructivo de todo es que esas creencias no son reales. Son narrativas que se instalaron en tu mente a lo largo de los años y que nunca tuviste el coraje o las herramientas para desarmar. Quizás alguien te ridiculizó cuando hablaste con entusiasmo. Quizás levantaste la mano para opinar y fuiste ignorado.
Quizás en tu entorno familiar no se valoraba la expresión emocional, y creciste creyendo que decir lo que sientes era una forma de debilidad. O tal vez, simplemente, nunca tuviste un espacio donde aprender a hablar con seguridad. Pero lo que importa no es de dónde vienen esas creencias. Lo que importa es que hoy ya no tienen por qué definirte. Tú no naciste tímido. No naciste con miedo escénico. No naciste sintiéndote pequeño. Eso fue aprendido. Fue condicionado. Fue repetido tantas veces que lo hiciste parte de tu identidad. Pero ahora que eres consciente de eso, ahora que sabes que esa voz interna que duda no es una verdad, sino un eco del pasado, tienes una elección que hacer: o sigues viviendo bajo esa narrativa antigua, o comienzas a reconstruir desde dentro una nueva identidad basada no en tus errores, sino en tu potencial. Mira la historia y lo verás claro. Las personas más elocuentes, las que movieron corazones y cambiaron mentalidades, no eran los más talentosos al inicio, ni los más seguros, ni los más aceptados. Eran, muchas veces, los más cuestionados. Abraham Lincoln tartamudeaba y era ridiculizado por su tono de voz. Demóstenes, uno de los más grandes oradores de la antigua Grecia, practicaba con piedras en la boca para superar su dificultad al hablar. Oprah Winfrey fue silenciada tantas veces que tuvo que construir su autoridad a contracorriente, palabra por palabra, conversación tras conversación. Y aún así, lograron lo impensable. Porque en algún punto del camino, decidieron cambiar lo que creían sobre sí mismos. Y al hacerlo, su voz cambió para siempre. No necesitas convertirte en otra persona para hablar con poder. Necesitas recordar quién eras antes de que aprendieras a tener miedo. Necesitas desactivar la creencia de que equivocarte al hablar te hace menos. Necesitas destruir la idea de que ser elocuente es sonar sofisticado. La elocuencia no tiene nada que ver con palabras complicadas. Tiene que ver con convicción. Y la convicción no se crea desde la técnica. Se crea desde una identidad bien cimentada. Una identidad que no pide permiso para existir, que no se disculpa por tener ideas, que no se encoge por miedo a ser malinterpretada. Porque si tú no crees que tienes algo valioso que decir, nadie más lo va a creer por ti. Tu comunicación empieza en tu mente, pero se proyecta a través de tu energía. Y la energía no miente. Puedes memorizar un discurso, pero si lo dices desde una creencia débil, el mensaje no llega. La gente puede no entender tus palabras, pero siempre sentirá tu nivel de certeza. Y eso es lo que marca la diferencia entre ser escuchado y ser ignorado. Por eso, antes de hablar con seguridad, tienes que pensarte con respeto. Tienes que verte como alguien que merece ser oído, no por ego, sino porque tienes claridad, tienes intención, tienes una vida que respalda tu mensaje. Y si aún no la tienes, entonces habla desde el proceso, desde la honestidad, desde la evolución. Pero habla. Exprésate. Rompe el patrón de silencio. Cada vez que te callas por miedo, estás reforzando la misma creencia que te limita. Cada vez que hablas desde la verdad, estás expandiendo el espacio interno donde una nueva identidad puede tomar forma. No necesitas convertirte en un orador profesional. Lo que necesitas es convertirte en una persona íntegra con su voz, alguien que piensa lo que dice lo que siente lo que cree y que cree, con fuerza, que su presencia verbal puede abrir puertas, puede resolver conflictos, puede inspirar, puede construir realidades mejores. Y eso, créeme, no está reservado para unos pocos. Está disponible para todo aquel que elija entrenar su mente, desafiar sus creencias y reconstruir su narrativa personal. Porque lo que crees que eres define lo que te atreves a decir. Y lo que te atreves a decir puede cambiar tu vida, o mantenerla exactamente igual. Capítulo 4. La claridad que precede al impacto. No puedes impactar si no sabes lo que quieres decir. No puedes generar conexión si no sabes con qué estás conectando tú primero. No puedes mover a otros si tus ideas apenas se sostienen dentro de ti. Antes de hablar con fuerza, antes de transmitir seguridad, antes de inspirar o influenciar, tienes que tener claridad, una claridad que no sea teórica ni superficial, sino profundamente estructural, que venga de saber con precisión qué estás comunicando, para qué lo estás comunicando y desde dónde nace lo que estás a punto de decir. Porque cada palabra que emites está sirviendo a una intención, aunque no lo sepas.
El problema es que cuando no defines esa intención tú mismo, entonces tu mente lo hará por ti, desde el miedo, desde la inseguridad, desde la necesidad de aprobación, desde el deseo de llenar el silencio con algo que suene correcto aunque no signifique nada. La claridad no es solo saber hablar. Es saber pensar. Es saber organizar ideas. Es saber discernir lo esencial de lo accesorio. Es poder reducir una emoción compleja, una idea abstracta o un pensamiento caótico a una frase comprensible, concreta, que tenga dirección. Y eso, aunque parezca simple, no lo es. Porque vivimos en un entorno saturado de información, de estímulos, de opiniones, de juicios. Y en medio de ese exceso, la mayoría ha perdido la capacidad de pensar con enfoque, con limpieza, con propósito. Se comunican como piensan, desordenadamente. Llenan sus frases de rodeos, de distracciones, de explicaciones innecesarias, no porque no sepan hablar, sino porque no saben elegir lo que merece ser dicho y lo que simplemente debe ser descartado. Y eso nos lleva a una verdad incómoda: el que no tiene claridad, no tiene poder. Porque el poder de una idea no radica en su complejidad, sino en su capacidad de ser comprendida y transmitida con precisión. Grandes líderes de la historia no fueron escuchados por usar palabras complejas, sino por tener mensajes claros. Cuando Nelson Mandela hablaba de libertad, no necesitaba adornos. Cuando Kennedy pronunció "no preguntes qué puede hacer tu país por ti", no usó tecnicismos. Cuando Jobs hablaba de poner un ordenador en cada casa, no necesitaba convencerte, porque su claridad lo hacía inevitable. Esa es la clave. Cuando eres claro, no compites por atención, la capturas naturalmente. Y lograr esa claridad no es un accidente. Es el resultado de pensar con intención. De escribir, de revisar, de editar tus propias ideas antes de abrir la boca. De hacerte preguntas incómodas: ¿esto que quiero decir realmente tiene valor? ¿Está alineado con lo que quiero generar en el otro? ¿Es lo que más importa en este momento o simplemente lo más cómodo de decir? Porque cuando hablas desde la claridad, estás priorizando el impacto sobre el ego. Estás eligiendo el mensaje por encima del ruido. Estás renunciando a sonar complejo para sonar comprensible. Estás tomando el camino difícil, el de simplificar lo complejo sin perder profundidad, y eso es lo que separa a un comunicador promedio de uno inolvidable. Pero para alcanzar esa claridad también necesitas algo que muchos evitan: espacio mental. Porque no puedes pensar bien si nunca te detienes. Si vives saturado, corriendo de reunión en reunión, de notificación en notificación, si tu mente está constantemente interrumpida, jamás vas a poder construir frases con fuerza. La claridad nace del silencio. De la pausa. De esa práctica deliberada de quedarte contigo, de explorar una idea hasta comprenderla desde su raíz. No puedes expresar con precisión lo que no has comprendido profundamente. Y si todo lo que haces es repetir lo que otros dicen, si vives a través de ideas recicladas, si solo compartes lo que es popular o aceptado, nunca vas a desarrollar una voz propia. Porque una voz poderosa solo puede nacer de una mente que se ha tomado el tiempo de pensar sola. Y eso es lo que diferencia al verdadero comunicador: la capacidad de transformar pensamientos dispersos en ideas claras, estructuradas, específicas, capaces de dejar huella. Porque todo lo que dices, aunque no lo notes, está dejando una huella. Una buena o una mala. Una clara o una confusa. Una que te posiciona o una que te borra. Y si no decides tú el tipo de huella que quieres dejar, entonces la dejarás al azar. Y la comunicación poderosa jamás es azarosa. Es estrategia. Es visión. Es diseño consciente del mensaje que quieres proyectar y del impacto que quieres provocar. Así que si quieres ser más elocuente, no empieces por hablar más. Empieza por hablar menos, pero con más conciencia. Reduce tus mensajes hasta que cada palabra cuente. Elimina lo innecesario. Respeta el tiempo del otro. Respeta tu propia inteligencia. No uses 10 frases para decir lo que puede ser dicho en una. No llenes el silencio por ansiedad. No sobreexpongas una idea solo por miedo a no ser entendido. Si eres claro, serás entendido. Y si no lo eres, ninguna cantidad de palabras te salvará. Habla como alguien que ha hecho el trabajo mental de simplificar su mundo interno. Como alguien que sabe lo que piensa,
sabe lo que siente y sabe que parte de eso vale la pena compartir. Porque no todo lo que pasa por tu mente merece ser dicho. Pero todo lo que eliges decir, sí merece ser dicho con fuerza. Y esa fuerza no viene del volumen. Viene de la claridad con la que se construyó el mensaje. Capítulo 5. La visión que carga tus palabras de dirección y peso. Hablar sin visión es como lanzar flechas sin conocer el blanco. Puedes tener buena puntería, puedes incluso impresionar con la forma en que disparas, pero si no sabes por qué lo haces ni hacia dónde se dirige cada acto de comunicación, entonces todo esfuerzo se disuelve en el aire. La elocuencia verdadera no nace del talento verbal ni de una memoria brillante, sino de una dirección interior que guía cada mensaje, que da propósito a cada frase, que alinea lo que piensas, lo que sientes y lo que dices con el lugar al que quieres llegar. Esa dirección se llama visión, y sin ella, la palabra pierde sustancia. Porque tú puedes sonar bien, articular con fluidez, incluso emocionar a una audiencia, pero si tus palabras no están construidas sobre un mapa interno que tenga un destino claro, entonces no estás comunicando, solo estás entreteniendo. La visión es la fuerza que carga de coherencia todo lo que dices. Es lo que le da peso a tu historia, sentido a tu mensaje y continuidad a tu expresión. Cuando tienes visión, cada conversación se convierte en una microacción estratégica que construye una narrativa mayor. Ya no hablas solo para salir del paso o para llenar un silencio. Hablas porque entiendes que tus palabras están construyendo algo más grande que la situación inmediata. Estás edificando confianza, moldeando percepción, generando impacto acumulativo. Estás moviéndote con propósito, y ese propósito es lo que da coherencia a tu voz. Pero lo más relevante es que esa visión no tiene que ser gigantesca, no tiene que estar asociada a grandes causas globales o discursos heroicos. Puede ser íntima, personal, silenciosa incluso, pero debe estar presente. Debes saber, con absoluta honestidad, que estás construyendo con tu forma de comunicar. ¿Quieres posicionarte como una persona confiable? Entonces tu comunicación debe transmitir integridad, sin necesidad de decirlo explícitamente. ¿Quieres inspirar? Entonces tus palabras deben reflejar convicción y emoción sin teatralidad. ¿Quieres influir? Entonces necesitas escuchar tanto como hablas y responder con intención, no con reacción. Todo eso exige visión. Porque sin visión, lo que dices se vuelve fragmentado, errático, y tu mensaje termina siendo percibido como ruido más que como dirección. La visión actúa como un eje silencioso que organiza el caos de tus ideas. Porque todos tenemos pensamientos dispersos, emociones contradictorias, impulsos momentáneos. Pero cuando sabes hacia dónde vas, todo se reorganiza automáticamente alrededor de ese punto de llegada. Es como una brújula que no necesitas mirar todo el tiempo, pero que está presente en cada decisión comunicativa que tomas. ¿Digo esto ahora o no? ¿En qué tono lo digo? ¿Desde qué emoción? ¿Con qué intención? ¿Qué efecto quiero provocar realmente? Sin visión, esas decisiones se toman al azar, bajo la influencia del estado emocional del momento. Con visión, esas mismas decisiones se toman con conciencia, desde un lugar más profundo y menos reactivo. Y aquí hay algo que no se dice lo suficiente: la visión también protege tu energía. Porque cuando no sabes lo que estás construyendo, terminas involucrándote en conversaciones que no te llevan a ningún lado, gastando palabras en discusiones sin sentido, cediendo tu atención a personas o contextos que no están alineados con tu dirección. La visión te permite decir no con claridad. Te permite guardar silencio cuando sabes que hablar no suma. Te da el poder de seleccionar tus batallas verbales y de canalizar tu voz hacia donde realmente importa. No porque te creas superior, sino porque entiendes que cada palabra construye o destruye algo, y tú ya no estás dispuesto a destruir lo que estás construyendo con tanto esfuerzo solo por hablar sin pensar. Y este principio aplica en todos los niveles. Si eres líder, tu visión define tu estilo de comunicación. Si eres padre, tu visión determina cómo corriges, cómo inspiras, cómo educas. Si eres pareja, tu visión moldea cómo comunicas límites, cómo gestionas los conflictos, cómo construyes confianza. Si eres emprendedor, tu visión influye directamente en la forma en que vendes, en cómo presentas tus ideas, en cómo respondes ante la crítica. Porque la visión no es solo una imagen del futuro.
Es una forma de vivir el presente con intención. Y cuando eso se refleja en tu forma de hablar, tu presencia verbal se vuelve contundente. Dejas de improvisar mensajes sin contexto. Empiezas a transmitir una fuerza que no viene del volumen, ni del carisma, sino de la alineación interna entre lo que haces, lo que dices y lo que estás decidido a crear. Por eso, si sientes que tus palabras no tienen impacto, que tus ideas se disuelven en medio de una conversación, que tu mensaje no se retiene o que la gente no te escucha con atención, no empieces por buscar nuevas técnicas. Empieza por revisar tu visión. ¿Estás hablando desde una dirección clara o desde una necesidad de validación? ¿Estás construyendo algo con lo que comunicas o simplemente reaccionando al entorno? ¿Tienes claro el tipo de identidad verbal que quieres proyectar o estás usando tu voz al azar, esperando que los demás interpreten correctamente lo que tú no has definido con precisión? Hablar con visión no es ser rígido, no es ser frío, no es seguir un guión. Es vivir cada acto de comunicación como una extensión de lo que ya decidiste ser. Es entender que lo que dices hoy, en una llamada, en una reunión, en un mensaje, en una conversación casual, está construyendo la percepción que el mundo tiene de ti, y más importante aún, está reforzando la percepción que tú tienes de ti mismo. Porque cada palabra te posiciona. Cada silencio también. Y cuando todo eso responde a una visión sólida, entonces tu comunicación se convierte en un instrumento de avance, no en un mecanismo de defensa. Una voz con visión no necesita ser perfecta. Necesita ser clara, honesta, alineada, coherente. Y una vez que logras eso, ya no necesitas esforzarte para convencer. Tu presencia verbal habla por sí sola. Y eso, en un mundo lleno de voces que no dicen nada, es una de las formas más poderosas de liderazgo que puedes ejercer. Capítulo 6. La disciplina de hablar con precisión aunque no tengas ganas. La gente suele pensar que la elocuencia es una cualidad que se activa espontáneamente, como si el momento adecuado, el contexto ideal o el estado emocional perfecto fueran los que determinan si eres capaz o no de hablar con poder, pero la realidad es mucho más exigente y, al mismo tiempo, mucho más liberadora. La verdadera elocuencia no nace del estado emocional. Nace de la disciplina. Porque todo lo que se sostiene en el tiempo, todo lo que evoluciona con fuerza y dirección, está atravesado por una práctica deliberada, constante y muchas veces silenciosa que no depende de si hoy estás inspirado o si hoy te sientes en forma. Se trata de una elección profunda de actuar incluso cuando la emoción no acompaña, de hablar con intención incluso cuando el cuerpo te dice que calles, de mostrar presencia verbal incluso cuando la mente esté agotada, distraída o tentada por la comodidad de lo fácil. La disciplina en la comunicación no es solo hablar mejor, es hablar mejor siempre que sea necesario, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no estás en el ánimo ideal, incluso cuando estás cansado o emocionalmente desalineado, porque el valor de tu voz no puede estar secuestrado por tus fluctuaciones internas si de verdad quieres que tenga impacto sostenido. Disciplina significa que te entrenas a pensar con claridad antes de que te lo exijan. Que afinas tu lenguaje cuando nadie te aplaude. Que decides construir una presencia verbal robusta incluso en los días en los que sería más cómodo quedarte en silencio o expresarte de forma automática, sin intención ni estructura. Y esto no es rigidez. Esto no es censura emocional. Esto es maestría. Porque tú puedes ser auténtico sin ser desordenado. Puedes ser emocional sin ser impulsivo. Puedes ser espontáneo sin ser caótico. La disciplina te permite acceder a versiones más maduras de ti mismo en el momento justo en que tu versión más primitiva quiere hacerse cargo del mensaje. Y eso, ese instante donde eliges conscientemente cómo hablar, qué decir, qué tono usar, qué callar y qué enfatizar, es el instante donde se forja tu reputación, tu influencia y tu impacto real. Muchos subestiman esto porque confunden la práctica con la repetición vacía. Pero no se trata de repetir frases ni de ensayar discursos mecánicos. Se trata de desarrollar la capacidad de filtrar tus pensamientos con velocidad, de elegir tus palabras con intención, de ajustar tu mensaje a la persona que tienes delante, no para manipular, sino para conectar de forma más efectiva. Y eso no lo haces cuando estás de humor. Lo haces cuando has entrenado tu mente para responder con estructura y enfoque, no con reacción automática. Disciplina es poder convertir cada conversación en una oportunidad para afinarte, para desarrollarte, para influir mejor.
Y aquí entra un detalle crucial: la disciplina comunicativa no solo se ve cuando hablas, sino también cuando eliges no hablar. Saber callar en el momento preciso es un acto de inteligencia estratégica, no de debilidad. Guardar silencio cuando sabes que lo que ibas a decir nace del enojo, del ego o de la necesidad de demostrar algo, es un acto de fuerza. Responder más tarde, con más perspectiva, con más estructura, con más propósito, es una decisión que requiere más control mental que la mayoría de las personas está dispuesta a desarrollar. Y ese control no se logra en una semana. Se construye en cada conversación cotidiana en la que decides no actuar por impulso, en cada momento donde eliges la palabra más difícil en lugar de la más rápida, en cada interacción donde optas por construir en vez de defenderte. Porque ser disciplinado al hablar no significa ser perfecto, ni sonar siempre bien, ni tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a confrontar tus tendencias automáticas para elevar el nivel de tu expresión. La disciplina se vuelve evidente cuando, en medio de una discusión, no pierdes el foco. Cuando, al enfrentar una crítica, eliges responder con estructura en vez de reaccionar con rabia. Cuando, al liderar un equipo, hablas con claridad y dirección en vez de cubrir inseguridades con un tono autoritario. Cuando, en una negociación difícil, no te dejas arrastrar por la emoción del momento, sino que mantienes el mensaje centrado en el objetivo final. Eso no es carisma natural. Eso es práctica, entrenamiento y, sobre todo, disciplina emocional puesta al servicio de tu voz. Y la mejor parte es que esta disciplina se entrena. No es un rasgo de personalidad. Es una construcción diaria. Se entrena cuando corriges tus propias frases después de hablar. Cuando escuchas tus conversaciones y detectas patrones que quieres cambiar. Cuando escribes lo que piensas antes de decirlo. Cuando te enfrentas deliberadamente a situaciones que te exigen más claridad, más orden, más presencia. Cuanto más te enfrentas a contextos incómodos con la intención de mejorar tu comunicación, más rápido desarrollas un sistema interno que te permite sostener la calidad de tus palabras incluso bajo presión. No hay nada más poderoso que una mente entrenada para expresarse con intención. No hay habilidad más transferible que la capacidad de hablar con precisión en medio del caos. No hay arma más elegante que una frase bien construida, dicha en el momento justo, con el tono exacto y la energía precisa. Pero nada de eso aparece si solo hablas cuando te sientes preparado. Porque la comunicación no es un acto artístico reservado para los días en los que todo fluye. Es un acto estratégico que debe sostenerse incluso cuando todo en ti quiera hacer lo contrario. Disciplina es ser dueño de tu voz cuando el entorno quiere que reacciones. Disciplina es construir con palabras cuando lo más fácil sería destruir con impulsos. Disciplina es expresarte como quien entiende que cada conversación, por pequeña que parezca, está construyendo tu mundo. Capítulo 7. La acción verbal que decide quién eres frente al mundo. Hay una línea invisible que separa al que sabe mucho del que transforma su realidad, al que habla de potencial del que lo pone en práctica, al que reflexiona en silencio del que se atreve a pronunciar con convicción aquello que otros apenas se atreven a pensar. Esa línea no tiene que ver con el nivel intelectual, ni con la cantidad de información acumulada, ni con las ideas que guardas en tu cabeza. Esa línea se llama acción verbal, y es la frontera entre la intención interna y el impacto externo. Porque puedes tener una claridad perfecta sobre lo que piensas, puedes haber entrenado tu mente, tus creencias, tu visión, tu disciplina, pero si en el momento clave eliges el silencio por miedo, eliges el desvío por inseguridad, eliges callar una verdad incómoda por quedar bien, entonces todo tu desarrollo anterior queda encapsulado, atrapado en un potencial sin uso. Bloqueado en la zona muerta donde habitan las ideas no expresadas. Y lo más brutal de todo es que el mundo no ve lo que sabes, ni lo que piensas, ni lo que imaginas. El mundo solo ve lo que haces con tu voz. Cómo te presentas, cómo pides lo que mereces, cómo corriges con respeto, cómo defiendes tus ideas, cómo comunicas tus límites, cómo sostienes una verdad incluso cuando incomoda. Cada vez que hablas desde la verdad, desde la claridad, desde la intención, estás dando un paso hacia tu versión más alineada. Cada vez que evitas esa acción por miedo a ser juzgado, estás reforzando la narrativa de que no tienes derecho a expresar, a liderar, a construir a través de tu palabra. No confundas esto con hablar por hablar. La acción verbal no es ruido.
Es presencia. Es dirección. Es oportunidad bien aprovechada. Hay personas que no tienen títulos, que no han leído grandes libros, que no dominan la teoría, pero que han aprendido a hablar cuando hay que hablar, que no se guardan lo esencial, que se expresan con valentía, que entienden que cada palabra que se calla por temor es una oportunidad perdida de marcar una diferencia, por mínima que sea. Y en cambio, hay personas brillantes, llenas de ideas extraordinarias, que pasan desapercibidas, ignoradas, subestimadas, no porque no tengan valor, sino porque no lo ponen en circulación. La comunicación es circulación de pensamiento. Y si tú no mueves tus ideas a través de la acción, entonces esas ideas no existen fuera de ti. Están atrapadas en una burbuja donde no pueden hacer nada. Hablar, entonces, no es una actividad mecánica. Es un acto de valentía constante. Cada vez que eliges actuar verbalmente, aunque tengas dudas, aunque no tengas seguridad absoluta, aunque sientas la presión del entorno, estás expandiendo tu zona de poder. Estás entrenando tu identidad para mostrarse sin pedir permiso. Y eso, cuando se convierte en hábito, te convierte en alguien cuya voz no depende del estado emocional, ni de la aprobación, ni del contexto. Te vuelves alguien capaz de actuar con palabras en cualquier entorno, en una sala de reuniones tensa, en una conversación íntima donde todos evitan la incomodidad, en una presentación donde el mensaje no puede fallar, en una entrevista donde cada palabra cuenta. Y esta capacidad solo se construye practicando la incomodidad. Atravesándola. No buscando momentos perfectos, sino aprovechando cada oportunidad real como una prueba de fuego. Porque no necesitas estar listo para hablar con poder. Necesitas estar dispuesto. Necesitas elegir expresarte incluso cuando la voz tiembla. Necesitas pasar por la fricción de comunicar con torpeza hasta llegar al punto en que tus palabras salen con autoridad. No hay otro camino. El impacto llega después del entrenamiento, y el entrenamiento empieza cuando hablas aún sabiendo que podrías fallar. Porque ese es el gran error, esperar a ser elocuente para empezar a hablar. No. Empiezas a hablar para convertirte en alguien elocuente. La elocuencia es el resultado de cientos, miles de conversaciones enfrentadas con intención. Es la acumulación de errores corregidos, de silencios rotos, de frases mal dichas que decidiste mejorar. Cada conversación difícil que eliges tener, cada mensaje claro que eliges enviar, cada idea importante que decides no reprimir, va entrenando tu músculo comunicativo de acción. Y con el tiempo, ya no necesitas pensar tanto, actúas. Hablas. Tomas el espacio. Porque tu identidad se ha alineado con una nueva narrativa, mi voz está al servicio de algo más grande que mi miedo. Y ese algo más grande puede ser tu crecimiento, tu propósito, tu liderazgo, tu influencia, tu proyecto, tu familia, tu misión. Lo que sea. Pero tiene que haber algo que justifique el esfuerzo de hablar cuando sería más fácil callar. Porque el impulso de quedarte en silencio seguirá ahí. La mente buscará protegerte. El cuerpo intentará evitar la tensión. Pero tú ya no vives al servicio de la protección. Tú hablas al servicio de tu evolución. Y eso lo cambia todo. La acción verbal no es impulsividad. Es decisión. Es exactitud. Es estrategia emocional puesta en movimiento. Y cuanto más practiques el arte de actuar con tu palabra, más se expandirá tu confianza, tu claridad, tu poder. Porque al final, no eres lo que sabes. Eres lo que te atreves a decir cuando el mundo observa. Capítulo 8. Gratitud, la energía silenciosa que eleva tu voz y transforma tu presencia. Puede parecer extraño hablar de gratitud en el contexto de la comunicación, como si fueran dos conceptos que pertenecen a dimensiones distintas, uno emocional, el otro técnico o estratégico. Pero la verdad es que la gratitud es uno de los factores más potentes y menos comprendidos en la construcción de una comunicación auténtica, poderosa y transformadora, porque cuando aprendes a mirar cada interacción, cada conversación, cada oportunidad de hablar no como un deber ni como una amenaza, sino como un privilegio. Como un espacio sagrado en el que puedes contribuir, aportar, elevar, cambiar una percepción, abrir una posibilidad o simplemente conectar con alguien desde lo verdadero, tú. Energía cambia por completo, tu tono se suaviza sin perder fuerza, tus palabras se cargan de humanidad sin perder dirección,
y tu mensaje se vuelve más accesible, más creíble, más íntegro. La gratitud no es una emoción superficial que aparece cuando las cosas van bien o cuando alguien te elogia. Es una posición interior. Es una decisión. Es una manera de estar presente en el mundo que te obliga a observar lo que sí tienes antes de abrir la boca. Te obliga a valorar el hecho de poder expresarte, de poder ser escuchado, de poder tener una mente funcional que te permite ordenar ideas y compartirlas con otros. Porque, por más que lo des por sentado, el simple hecho de poder hablar ya es un privilegio gigantesco, y cuando lo reconoces, cuando lo interiorizas, cuando lo honras, tu forma de comunicar cambia. Dejas de hablar como quien exige, y comienzas a hablar como quien ofrece. Dejas de hablar desde la escasez, y empiezas a hablar desde la abundancia de lo que sabes, de lo que viviste, de lo que entendiste, de lo que tienes para dar. Y eso, aunque no lo notes, se transmite. La gente siente cuando hablas desde un lugar de gratitud. Lo percibe en tu presencia, en tu ritmo, en tu apertura para escuchar, en tu disposición para explicar sin superioridad. Porque la gratitud reduce el ego sin debilitar la autoridad. Te hace más humano sin restarte fuerza. Te permite reconocer lo que has aprendido sin caer en arrogancia. Y todo eso, cuando se integra a tu voz, genera una conexión que no puede ser falsificada. Piensa en alguien que recuerdes como un gran comunicador. No necesariamente por su tono, ni por su dominio técnico, sino por cómo te hizo sentir. Es muy probable que esa persona no hablaba desde el ego, sino desde una profunda conciencia de valor. No intentaba impresionar. No necesitaba demostrar nada. Simplemente hablaba desde un espacio interno donde lo que tenía para decir no nacía del miedo ni de la necesidad de aprobación, sino de la claridad de que compartir su voz era un acto de contribución. Esa es la gratitud aplicada a la comunicación. Y es exactamente esa energía la que necesitas cultivar si de verdad quieres ser alguien cuya voz se recuerde, no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. Porque tú puedes tener los datos correctos, los argumentos sólidos, la estructura lógica más pulida, pero si detrás de eso hay una actitud de queja, de presión, de superioridad, de yo sé y tú no, entonces tu mensaje se vuelve más frágil, más mecánico, menos humano. En cambio, cuando hay gratitud en tu energía, incluso las ideas más complejas se vuelven más fáciles de recibir. No porque las simplifiques, sino porque las ofreces con una disposición abierta, sin violencia, sin presión. Porque una mente agradecida no necesita imponerse. Solo necesita expresarse con verdad y dejar que el impacto suceda donde tenga que suceder. Además, la gratitud también tiene un efecto interno, te da paz antes de hablar. Te estabiliza. Te permite no entrar a cada conversación como si fuera una batalla, sino como si fuera un espacio para crecer, para aprender, para compartir. Y esa paz se vuelve una ventaja competitiva en todos los entornos donde comunicar importa. En una entrevista de trabajo, te hace proyectar confianza sin ansiedad. En una presentación, te permite sostener la atención sin temblores. En una negociación difícil, te permite ver lo que sí funciona en lugar de obsesionarte con lo que no. En una conversación personal, te permite escuchar antes de reaccionar. Porque la gratitud cambia la dirección de tu atención, del miedo al presente, del juicio al entendimiento, del vacío a la posibilidad. Y si vas más profundo, te darás cuenta de que muchas veces el problema no es lo que dices, sino desde donde lo estás diciendo. Si tu energía está contaminada por frustración, por desesperación, por rencor o por sensación de injusticia, eso se infiltra en cada palabra, y por más que tengas razón, el otro va a cerrarse. Pero si tu energía está anclada en la gratitud, por estar ahí, por poder hablar, por tener algo que decir, por el simple hecho de participar, entonces tu presencia se vuelve más acogedora, más magnética, más influyente, sin necesidad de forzar nada. Y todo esto no se trata de ser positivo ingenuamente, ni de fingir gratitud donde no la sientes, sino de entrenar tu mirada para encontrar el valor de cada espacio comunicativo, incluso cuando es incómodo, incluso cuando es desafiante, incluso cuando tienes miedo. Porque justo en esos momentos es cuando más necesitas activar esa energía, para no responder con resentimiento, para no hablar desde la herida, para no cerrar la conversación antes de tiempo, para no usar la palabra como escudo, sino como herramienta de construcción. Cuando la gratitud se convierte en tu base emocional,
Tu lenguaje se vuelve menos reactivo y más consciente. Tu intención se vuelve más clara. Tu tono se ajusta con más elegancia. Y tu mensaje llega con más fuerza, porque no hay contradicción entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. Y cuando eso se alinea, tu comunicación se vuelve incontestable. Capítulo 9. La adaptabilidad, la mente flexible que asegura que tu voz sobreviva, evolucione y lidere. En un mundo donde todo cambia a velocidades vertiginosas, donde el lenguaje se transforma, donde las plataformas mutan, donde las formas de atención se reducen y las expectativas del público se reinventan constantemente, no hay espacio real para un comunicador que no sea adaptable, porque la adaptabilidad no es una opción. Es un requisito estructural para sobrevivir con relevancia, para liderar con inteligencia y para construir una voz que no dependa de un solo contexto, sino que sea capaz de existir, de resonar y de impactar en cualquier espacio donde se la necesite. Hablar bien no significa repetir una fórmula, significa estar preparado para rediseñar tu mensaje en tiempo real, para leer la energía del otro, para sentir el momento, para ajustar tu lenguaje, tu tono, tu enfoque sin traicionar tu intención, sin diluir tu verdad, sin convertirte en un camaleón sin columna, sino en una mente estratégica capaz de expresar lo mismo con múltiples formas, sin perder el fondo. Adaptabilidad no es traición a tu estilo. Es respeto por la audiencia. Es inteligencia social. Es entender que no puedes hablarle igual a un niño que a un CEO, que no puedes usar el mismo vocabulario en un café con amigos que en una ponencia frente a inversores, que no puedes comunicarte con la misma estructura emocional en una conversación con tu pareja que en una mediación profesional. Pero eso no significa que tengas que dividirte en 1000 versiones falsas. Significa que debes conocer tu mensaje tan profundamente, que seas capaz de traducirlo sin perderlo, de reformularlo sin distorsionarlo, de hacerlo comprensible sin reducir su esencia. Eso es lo que hace un verdadero comunicador. No se aferra a las palabras que le resultan cómodas, se aferra al propósito de lo que quiere provocar y se permite ajustar la forma para que el fondo llegue más lejos. La adaptabilidad también implica que estás dispuesto a desaprender. A soltar patrones que antes te servían pero ya no. A aceptar que lo que antes funcionaba para conectar hoy puede sonar anticuado, irrelevante o incluso ofensivo. Que el lenguaje cambia porque la sociedad cambia, y que si te resistes a eso por orgullo o por pereza, perderás el puente con las personas que más podrías influenciar. La rigidez es enemiga del impacto, porque el impacto exige movimiento, exige escucha, exige lectura de contexto, y eso no se puede lograr si estás más enfocado en proteger tu forma de hablar que en asegurarte de que el otro realmente entienda lo que quieres decir. Un comunicador adaptable no es el que dice lo que el otro quiere escuchar. Es el que sabe cómo decir lo que debe ser dicho, de una forma que pueda ser escuchada sin defensas, sin resistencia innecesaria, sin bloqueo emocional, porque entendió que su responsabilidad no termina en tener un buen mensaje, sino en asegurarse de que ese mensaje logre entrar. Y para eso, hay que observar, hay que leer gestos, hay que escuchar entre líneas, hay que ajustar sobre la marcha, hay que dejar el piloto automático y entrar en la conversación con todos los sentidos despiertos. La adaptabilidad también requiere que sueltes el orgullo técnico. Que dejes de hablar para impresionarte a ti mismo y empieces a hablar para construir algo en el otro. Que no te aferres a cómo se supone que se habla bien y te atrevas a probar nuevas formas, nuevas cadencias, nuevas narrativas, nuevos registros emocionales. Que seas lo suficientemente humilde como para reconocer que a veces estás hablando en un idioma que solo tú entiendes, y lo suficientemente sabio como para cambiarlo cuando eso ocurre, no por inseguridad, sino por estrategia. Porque cuando entiendes que tu voz es un puente, y no un monumento, entonces estás dispuesto a construirlo de nuevo cada vez que sea necesario, sin perder la dirección, sin repetir fórmulas muertas, sin resistirte al cambio solo por costumbre. Y esto también se aplica a cómo evolucionas en el tiempo. No puedes quedarte atado a una sola versión de ti. La versión que te funcionaba hace 3 años ya no te sirve hoy. La manera en que te comunicabas con éxito en el pasado puede estar obsoleta ahora. Y si no tienes el coraje de adaptarte, de reconstruirte, de redefinir tus códigos verbales, entonces lentamente vas a perder influencia, no porque hayas perdido valor, sino porque te negaste a actualizar el canal por el que ese valor se expresa.
Por eso, la adaptabilidad no es debilidad. Es evolución consciente. Es respeto por el presente. Es liderazgo aplicado a la voz. Es la capacidad de mantener tu mensaje vivo en un mundo que no para de cambiar. Y no solo hacia afuera. También hacia adentro. Porque adaptarte también implica cambiar tu propio diálogo interno. Transformar la forma en la que te hablas a ti mismo cuando cometes errores, cuando no te sale bien una presentación, cuando te interrumpen, cuando alguien no reacciona como esperabas. En lugar de castigarte, en lugar de repetir que no sirves para esto, en lugar de encerrarte en la narrativa antigua del miedo o la frustración, tienes que ser capaz de ajustar tu narrativa interna con la misma inteligencia con la que ajustas tus mensajes externos. Tienes que volverte tan adaptable que seas capaz de transformar la crítica en corrección, el error en estrategia, el silencio en reformulación, la incomodidad en ajuste. Porque cada conversación difícil es una oportunidad para evolucionar tu voz. Y eso solo lo puede hacer alguien que no se aferra a lo que era, sino que se enfoca en lo que puede ser. Alguien que entiende que la elocuencia no es una fórmula estática, sino una capacidad viva de decir lo que importa, cómo importa, dónde importa y cuándo importa. Capítulo 10. Resiliencia verbal, cómo mantenerte de pie con tu voz incluso cuando el mundo te quiere en silencio. Hay momentos en la vida donde no basta con saber hablar, ni con tener la razón, ni con haber preparado tu mensaje con el máximo cuidado, porque llega el instante inevitable en el que tu voz va a ser probada, interrumpida, ignorada, puesta en duda, ridiculizada o deformada por quienes no están listos para lo que tienes que decir, y es justo ahí, no antes, no después, donde se revela la verdadera resiliencia verbal, no como un simple ejercicio de autocontrol, sino como un acto profundo de integridad y dignidad interior, como esa fuerza invisible que te permite mantenerte firme, sostener tu mensaje, repetirlo si hace falta, reconstruirlo si es necesario, pero jamás callarlo por presión externa, porque sabes que tu voz no está puesta en el mundo para complacer o para evitar fricción, sino para expresar con verdad lo que debe ser expresado. Aun si la atmósfera no es favorable, aun si el entorno se cierra, aun si nadie te valida al instante. La resiliencia verbal no es tozudez ni arrogancia. No es hablar por encima de los demás ni imponer tu criterio como si fueras el dueño de la verdad. Es otra cosa. Es más sutil, más madura, más estratégica. Es la capacidad de hablar con firmeza incluso cuando sabes que el otro no está listo para entenderte. Es el acto consciente de no ceder tu mensaje al miedo del rechazo. Es el entrenamiento mental que te permite modular tu tono, recuperar tu eje, retomar la conversación con elegancia cuando ha sido desviada o saboteada. Es lo que te sostiene cuando todo a tu alrededor te dice que calles, que bajes la voz, que no incomodes, que no sacudas la superficie. Porque a veces comunicar bien no es gustar, no es convencer, no es ser aplaudido. A veces comunicar bien es resistir el impulso de suavizar una verdad necesaria solo para no ser juzgado. Y este tipo de resiliencia no se construye con frases bonitas ni con motivación de un día. Se construye con exposición deliberada, con entrenamiento emocional, con conciencia de que tu voz es una extensión de tu identidad y que si cedes tu voz en cada conflicto, en cada reunión tensa, en cada debate, en cada situación donde alguien levanta la ceja o desacredita lo que dices, entonces poco a poco te estás vaciando, te estás moldeando en función del miedo. Estás regalando partes de ti a cambio de una supuesta paz que en el fondo no es paz, sino sumisión disfrazada de diplomacia. Y aquí es donde entra una distinción vital. Resiliencia no es gritar más fuerte, es no desconectarte de tu mensaje aunque todo parezca empujarte a retroceder. Es seguir expresando desde el eje. Es no permitir que una crítica vacía te haga modificar una verdad sólida. Es entender que a veces tu voz va a incomodar no porque esté mal construida, sino porque está tocando una zona que el otro no está listo para mirar. Y cuando eso pasa, no necesitas huir ni contraatacar. Solo necesitas sostenerte. Mirar a los ojos. Volver al punto. Repetir con serenidad. O incluso guardar silencio con autoridad, sabiendo que el valor de tu mensaje no depende de si lo aceptan al instante. Los grandes comunicadores de la historia no fueron admirados desde el primer día. Muchos de ellos fueron ignorados, silenciados, burlados, exiliados. Pero nunca cedieron su voz por miedo al rechazo.
Mandela no retrocedió en su mensaje aunque pasara décadas en prisión. Malala no dejó de hablar por la educación de las niñas aunque casi la matan por hacerlo. Martin Luther King fue acusado de agitador, de radical, de peligroso, y aún así siguió pronunciando discursos que marcaron el alma de generaciones. Lo que los hizo inolvidables no fue solo su capacidad de articular ideas. Fue su resistencia verbal, su compromiso con la palabra incluso cuando decirla dolía, incluso cuando sostenerla los aislaba. Y tú no necesitas estar en una plaza pública ni en una lucha política para activar esta resiliencia. Basta con que tengas una verdad interna, una visión clara, un límite que no vas a negociar, una idea que sabes que puede aportar algo real al entorno. Y entonces te toca practicar. En tu familia, cuando todos esperan que sigas el guión. En tu trabajo, cuando nadie se atreve a señalar lo obvio. En tus relaciones, cuando lo cómodo sería callar para no romper la paz superficial. Porque ahí es donde se forja tu temple. Ahí es donde aprendes a comunicar con el corazón abierto, pero con la columna firme. Donde dejas de buscar aprobación y empiezas a construir respeto. Donde tu voz deja de ser un accesorio decorativo y se convierte en un instrumento que transforma, que corrige, que propone, que eleva. Y, sobre todo, resiliencia es seguir hablando incluso después del error. Porque vas a fallar. Vas a tartamudear. Vas a olvidar lo que ibas a decir. Vas a decirlo mal. Te vas a arrepentir de haber usado ciertas palabras. Pero eso no significa que no debas hablar de nuevo. La resiliencia también está en volver al campo, en aprender del error sin convertirlo en una nueva excusa para encerrarte en el silencio. Porque tu voz no necesita ser perfecta. Necesita ser viva. Necesita estar en movimiento. Necesita crecer, equivocarse, reformularse y seguir adelante. Así como tú. Capítulo 11. Aprender a hablar mejor es aprender a pensar distinto. Si hay algo que distingue a una mente verdaderamente poderosa, no es su capacidad de recordar datos ni su habilidad para improvisar frases impactantes bajo presión, sino su voluntad constante de aprender, de observarse, de escucharse, de revisarse, de evolucionar en la forma en que piensa y se expresa, porque hablar bien, y con esto me refiero a hablar con propósito, con claridad, con impacto y con dirección, no es un don mágico ni un talento reservado para los carismáticos de nacimiento, sino una habilidad que se aprende, se entrena, se afina y se transforma a lo largo de toda la vida, siempre y cuando estés dispuesto a mirar tu voz no como un producto terminado, sino como una obra en proceso, una herramienta que requiere mantenimiento, pulido, expansión y revisión constante. Aprender a comunicarte mejor no es solo consumir más información sobre comunicación, no es llenarte de cursos, de técnicas ni de libros, aunque todo eso pueda servir como catalizador. La verdadera transformación ocurre cuando decides convertirte en un estudiante de ti mismo, alguien que observa con atención cómo habla en distintos contextos, que detecta cuando su voz pierde firmeza, cuando sus argumentos se desordenan, cuando su energía cambia, cuando su mensaje no llega y, en lugar de justificarse o culpar al otro, decide revisar su propio proceso mental, emocional y verbal con humildad, con precisión y con coraje. El problema es que la mayoría quiere hablar mejor sin pensar mejor. Quiere sonar elocuente sin transformar el caos interno que interfiere con su claridad. Quiere comunicar con impacto sin enfrentar la incomodidad de corregir años de patrones mentales desordenados, de estructuras verbales heredadas, de creencias limitantes sobre lo que debería o no debería decirse. Pero no se puede mejorar la forma en que hablas sin revisar la forma en que piensas, porque cada palabra es un reflejo directo del nivel de organización de tus ideas, de la calidad de tus preguntas internas, de la claridad con la que entiendes lo que estás viviendo. Si no piensas con estructura, no vas a hablar con estructura. Si no sientes con conciencia, no vas a comunicar con profundidad. Y si no te escuchas con honestidad, nunca vas a detectar lo que tu voz está proyectando realmente. Por eso aprender a comunicar no es solo una cuestión de técnica, sino de filosofía personal. De cómo entiendes tu lugar en el mundo. De cómo percibes el acto de hablar. De qué tanto valoras el silencio. De si crees que tu voz es un instrumento para sobresalir o una herramienta para servir. De si usas las palabras para llenar vacíos o para construir realidades. De si buscas convencer o conectar.
Porque esos fundamentos, invisibles, muchas veces inconscientes, son los que le dan forma y fondo a cada conversación que tienes, y hasta que no los revises, tu estilo de comunicación será una repetición automática del pasado. Y aquí es donde muchos se estancan, porque creen que ya saben lo suficiente, porque llevan años hablando, porque su entorno los entiende, porque creen que no hay nada más que pulir. Pero el verdadero comunicador sabe que nunca se termina de aprender a hablar bien, que siempre hay una forma más limpia de decir lo mismo, una versión más precisa de esa idea, un tono más eficaz, un orden más fluido. Y por eso se convierte en su propio laboratorio, graba sus presentaciones, analiza sus reacciones, corrige en tiempo real, pregunta cómo fue percibido, estudia su lenguaje no verbal, se observa desde fuera sin miedo a descubrir fallos, sin ego, sin culpa, solo con la determinación de mejorar su capacidad de construir puentes entre su mundo interno y el mundo externo. Y también entiende algo más profundo, que cada persona que encuentra, cada conversación que tiene, cada conflicto que enfrenta, cada diferencia que atraviesa, es una clase gratuita sobre comunicación. Que no hay que esperar un curso de oratoria para entrenarse, porque la vida es el escenario perfecto para practicar. El día que no fuiste entendido, el momento en que alguien se cerró emocionalmente al escucharte, la ocasión en que perdiste el hilo o heriste sin querer con tus palabras, todos esos momentos no son fallos, son oportunidades de aprendizaje puro. Siempre y cuando no los ignores, siempre y cuando no te justifiques, siempre y cuando los mires con ojos de quien quiere evolucionar, no. Solo impresionar. Aprender, entonces, es un acto continuo de humildad y coraje. Humildad para aceptar que no sabes tanto como crees. Coraje para revisar lo que ya dominabas y preguntarte si todavía te sirve. Porque una mente brillante no es la que ya sabe, sino la que sigue ajustando. La que afina. La que se actualiza. La que nunca se estanca en su propio estilo. Porque incluso el mejor estilo se vuelve obsoleto si se convierte en una cárcel. La evolución exige revisar lo aprendido. Cuestionarlo. Reescribirlo si hace falta. Y eso aplica tanto para la forma en que te comunicas con el mundo como para la forma en que te comunicas contigo mismo. Si quieres ser más elocuente, no busques sonar perfecto. Busca aprender sin descanso. Aprende de los errores sin castigarte. Aprende de otros sin copiar. Aprende de tus triunfos sin dormirte en ellos. Aprende del silencio tanto como del discurso. Aprende, sobre todo, a aprender sin dejar de hablar, sin paralizarte por miedo a no sonar bien, sin frenar tu expresión esperando ser un maestro antes de practicar. Porque la elocuencia no nace de la perfección. Nace del proceso continuo, intencional, consciente y humilde de quien se atreve a poner su voz en movimiento sabiendo que aún no es perfecta, pero está en camino. Capítulo 12. Tu voz es tu identidad, no tu decorado. Después de haber atravesado la claridad, la visión, la disciplina, la acción, la adaptabilidad, la resiliencia, la capacidad de aprender, llega el momento más inevitable de todos: decidir. Decidir de una vez por todas si vas a seguir hablando como alguien que solo busca pasar desapercibido, agradar, no incomodar, cumplir con lo mínimo, no generar fricción y conservar intacta la comodidad de no exponerse, o si vas a empezar a hablar como la persona que ya no está dispuesta a esconderse detrás de frases neutras, detrás de silencios que protegen, detrás de máscaras verbales que dicen sin decir, que suenan bien pero no transforman nada. Porque lo cierto, y lo sabes, es que tu voz no es una decoración, no es un accesorio que ajustas según el entorno, no es un canal que usas solo cuando todo está bajo control. Tu voz es una extensión directa de tu identidad, de tu nivel de conciencia, de tu visión de vida, de tu autoconcepto. No hay forma de sostener una voz poderosa si no estás dispuesto a ser una persona poderosa. No en el sentido de poder sobre otros, sino de poder sobre ti mismo, poder elegir tus palabras aun cuando estás herido, poder mantener tu enfoque aun cuando el entorno se agita, poder hablar con dignidad aun cuando el otro pierde la suya, poder seguir diciendo tu verdad incluso cuando todo en ti grita que te calles para no exponerte, para no perder, para no ser rechazado. Pero si vives bajo esa lógica de autoprotección verbal, lo que pierdes es 1000 veces más grave que una discusión o una oportunidad. Lo que pierdes es tu identidad expresada, tu capacidad de ser, de influir, de marcar territorio con presencia, con elegancia, con inteligencia y con verdad.
La mayoría quiere ser escuchada sin haber aprendido a sostener su voz. Quiere que lo escuchen, pero no se pregunta si su mensaje realmente viene desde su verdad o desde su inseguridad. Hablar con fuerza no es hablar alto. Es hablar desde una identidad consciente, construida, refinada, una identidad que no improvisa desde el miedo sino que diseña desde la claridad. Por eso cada conversación no es solo una interacción, es una declaración silenciosa de quien estás eligiendo ser. ¿Estás eligiendo la versión de ti que se adapta a todos aunque eso signifique perder su núcleo? ¿O estás eligiendo la versión que, sin arrogancia, sin rigidez, sin necesidad de dominar, se expresa con firmeza, con verdad, con intención clara, porque sabe que su voz no puede seguir siendo un reflejo de las expectativas externas sino un reflejo de su verdad más profunda? Y esa decisión no se toma una vez y ya. Se toma todos los días. En cada reunión donde el silencio cómodo aparece como opción. En cada conversación personal donde sería más fácil disfrazar lo que sientes para no mover nada. En cada momento donde puedes usar tu voz para construir algo o para seguir postergando lo que sabes que debes decir. Porque la voz, tu voz, tiene un poder estructural, edifica confianza, modela vínculos, transforma percepciones, genera movimiento emocional en los demás. Y ese poder debe ser sostenido con conciencia, no con improvisación vacía. Debe estar al servicio de algo más grande que tu imagen. Debe responder a tu visión, a tu propósito, a tu versión más íntegra. Y si llegaste hasta aquí, si atravesaste cada parte de este proceso, entonces ya no tienes excusas intelectuales para esconderte. Ya no puedes decir que no sabes. Ya no puedes fingir que no entiendes lo que está en juego. Porque ahora sabes que la calidad de tu vida está profundamente determinada por la calidad de tus conversaciones. Que el modo en que te expresas moldea el modo en que te relacionas, y el modo en que te relacionas moldea las oportunidades que aparecen o desaparecen en tu camino. Que cada frase que dices construye, debilita o redefine la imagen que los demás tienen de ti, pero sobre todo, la imagen que tú estás reforzando sobre ti mismo. Que no existe tal cosa como una conversación sin impacto. Solo existen conversaciones cuya consecuencia no has medido aún. Entonces te pregunto, no como una reflexión casual, sino como un llamado directo. ¿Vas a hablar como alguien que repite lo que ha aprendido sin cuestionarlo, o vas a hablar como quien construye su voz en tiempo real, con intención, con presencia, con poder? ¿Vas a seguir esperando el momento ideal para expresarte, o vas a convertir cada momento en una oportunidad de liderazgo personal? ¿Vas a dejar que el miedo defina tu tono, tus frases, tu energía? ¿O vas a reentrenarte, disciplinarte, moldearte para que tu voz esté al servicio de lo que mereces, de lo que crees, de lo que sabes que puede aportar algo distinto al ruido de lo cotidiano? Porque el mundo no necesita más voces técnicas. No necesita más frases bonitas. No necesita más gente que habla para llenar el aire. El mundo necesita más personas capaces de hablar con identidad real. Capaces de decir lo que piensan sin destruir al otro. Capaces de marcar un límite sin herir. Capaces de inspirar sin manipular. Capaces de corregir sin imponerse. Capaces de expresar con precisión, con corazón y con propósito. Y eso, esa forma de hablar, esa forma de construirte a través del lenguaje, no es un lujo para unos pocos. Es una decisión para cualquiera que entienda que su voz no es un accesorio más en la vida, sino la herramienta más poderosa que tiene para crear la realidad que quiere vivir. Así que habla. Habla aunque no tengas permiso. Habla aunque no sea el momento perfecto. Habla con respeto, con verdad, con dirección. Habla como quien ya no está dispuesto a quedarse afuera de su propia vida. Habla como quien entiende que cada palabra que se atreve a decir con coraje y claridad es una piedra más en el camino hacia la identidad que está construyendo con intención.